Buenas tardes a los que están anotándose en el YouTube. Buenas noches para los que lo empiezan a ver en la página de Facebook. Buenos días al resto, que lo va a ver en algún momento en cualquiera de las plataformas que hemos instalado desde el municipio de Quilmes, en particular de nuestra Secretaría de Educación y Deportes y nuestro canal Quilmes Educa TV, o desde Buena Estrella, a quien le queremos agradecer todo el esfuerzo que ha puesto para realizar esta tarea, y a Víctor Alberó como su comandante en este momento. Queríamos hacer este conversatorio con Leandro Ipiña y con Julia Perier para hablar de San Martín, de sus ideas, de su historia, no desde un punto de vista historiográfico, sino para reflejar a San Martín como una persona, como un revolucionario que fue capaz de, en muy poco tiempo, llevar adelante y sostener la libertad de este continente de una forma que no hubo otro que lo hiciera igual, y que queremos reivindicar en más de un aspecto. Quisiera primero, antes de dar inicio a la conversación, que tanto Julia como Leandro, si quieren, se presenten. Julia. Bueno, muchas gracias Mario, Víctor, muchas gracias Leandro. Un saludo a todos y todas los que nos están viendo en este momento. Un gran saludo a toda la gente de Quilmes. Felicitaciones Mario, debo decirte, por tu actividad. Un gran saludo a la intendenta también de esa localidad, nuestra querida compañera Mayra. La verdad que para mí es un verdadero honor, te diría, Mario, poder estar aquí, poder compartir algunas anécdotas sobre uno de los próceres más importantes que tuvo nuestro país, que tuvo Latinoamérica, que tuvo el mundo, ¿no? Así que, bueno, te agradezco por esta posibilidad de compartir con Leandro también este momento. Bueno, la idea era presentarnos. Yo soy Julia Argentina Perier, soy de la provincia de Misiones, una militante popular. En este momento estoy cumpliendo funciones como parlamentaria del Parlasur, trabajando duramente por esta integración regional, ¿no? Una integración regional que se ha visto tan manoseada en los últimos 4 años que vivimos, y que tenemos hoy la obligación de recuperar, ¿no? Nosotros creemos fervientemente en la construcción de la patria grande, nosotros creemos fervientemente en que estos bloques regionales se tienen que consolidar, que tienen que tener sus herramientas, y en el caso del Parlasur una herramienta legislativa, el Parlasur que es la voz de los pueblos. Esto lo debemos recuperar y es un orgullo pertenecer, ¿no? Por eso tenemos que poner muchísimo esfuerzo, ¿no? Por eso estar hoy hablando de San Martín también nos reivindica un poco con esta nuestra historia reciente, ¿no? Que fue la historia de los últimos 10 o 15 años, donde este sueño de la patria grande de San Martín, de Bolívar, este sueño casi que lo veníamos cumpliendo, lo veníamos realizando, ¿no? Bueno, se nos truncó, pero tenemos que poner toda la fuerza para recuperar eso. Gracias, Julia. Leandro. Bueno, mi nombre es Leandro Ipiña, soy director de cine, guionista, productor también, cine y televisión. Fui durante un tiempo realizador y luego director artístico de Canal Encuentro, aprendí realmente mucho. Y soy el director y guionista también de Revolución, El Cruce de los Andes, la última película que se hizo sobre San Martín. No hay muchas tampoco. Tampoco es una película sobre San Martín, pero bueno, eso vamos a ir hablando. Es una película que tiene a San Martín como uno de sus protagonistas.
Así que bueno, primero decirte, Mario, Julia, que es un honor poder estar charlando con ustedes. Adhiero a las palabras de Julia con respecto a la integración regional, lo fundamental que es, lo triste de estos últimos 4 años. No queda otra que seguir trabajando con respecto a la integración. No hay mucho más que hacer, más que ir por ese camino. Es inviable, ya lo ha mostrado la historia, son inviables nuestros países separados, inviables. Por lo tanto, yo creo que estos espacios fundamentales son de diálogo, de discusión, de puesta en común, no pueden desaparecer, deshacerse u olvidarse o quedar como decorativos, digamos. Entonces, adhiero 1000% con Julia. Y bueno, y agradecerles a todo Quilmes también. A mí me llena de alegría y orgullo cuando aparecen estas iniciativas de poder hablar sobre temas que nos competen a todos, aunque nos guste, no nos guste, nos interese más o menos, sí o sí, nos competen a todos nosotros. Gracias, Leandro. Para empezar, y tomando la posta de lo que ustedes vienen diciendo, de la importancia de la integración regional, la verdad es que es cierto que en estos últimos años diversos gobiernos neoliberales que están asolando gran parte de América evitan y rompen un camino que habíamos empezado a construir muy poderosamente, pero al que seguro vamos a volver, porque estoy convencidísimo de que estos pasos atrás que dimos van a ser reandados, porque nuestros pueblos son testarudos, son cabezaduras, tienen memoria, tenemos memoria de los buenos tiempos y sabemos como pueblos cuáles son las mejores condiciones en las que nos podemos desarrollar, como decía Leandro recién, que requieren necesariamente de la integración. Yo creo que esa testarudez nos viene heredada de muchas maneras de nuestros pueblos originarios, que a pesar de las derrotas siguen aquí con todo su orgullo como naciones, mostrándonos sobre todo ahora esa política del buen vivir que está siendo rescatada en todos lados como una alternativa al capitalismo salvaje y que yo creo que deberíamos profundizar en ese camino. Y también eso me hace acordar, para darle el pie, si querés, Julia, a las relaciones que mantuvo San Martín siempre tan fuertes con los pueblos originarios, que van a lo más intrincado de su historia. Sí, la verdad que sí, Mario, y yo quiero apelar precisamente a esa leyenda, ¿no? Hablaste de los pueblos originarios y de eso se trata. Hay y bueno, y la leyenda que es un relato, dicen que se sitúa de manera imprecisa entre el mito y el suceso verídico. Y como el mito es un cuento fabuloso, la leyenda viene a estar entonces a mitad del camino, entre la verdad y la fantasía, ¿no? Y de eso se trata. Nosotros decimos que San Martín es misionero. Aquí la provincia nuestra formaba parte de esas misiones, con Yapeyú, con parte de Brasil, ¿no? Las misiones orientales, las misiones occidentales, que bueno, después con el tiempo fueron entregadas por los traidores a nuestra patria luego del terrible suceso que fue la guerra de la Triple Alianza, fue entregada a los portugueses, parte de nuestro territorio, ¿no? Y en Yapeyú, bueno, ahí en la casa de don San Martín y de Gregoria Matorras vivía una india guaraní. Una india, insisto con esto, ¿no? Con el tema de la leyenda, ¿no? Esta india Rosa Guarú, que tuvo un romance con quien también estaba y daba vueltas por la casa de San Martín, don Diego de Alvear, ¿no? Y de ese romance, de esa relación, es que
nace San Martín. Esto dice la leyenda y tiene que ver con los pueblos originarios de la que yo me siento parte también, ¿no? Porque muchos historiadores dicen y hablan de la fisonomía que tenía San Martín, que poco tenía que ver con quienes decían que eran sus padres. San Martín alto, aindiado, rasgos aindiados, cara más cuadrada y más aindiada, ¿no? Que lo que eran sus padres de ojos claros, ¿no? Bueno, de hecho que también en algunos círculos se lo trataba como el sambo, como el indígena, ¿no? Recuerdan ustedes cosas de los historiadores que manifiestan esta situación. Y otra anécdota y otro dato de esto es que San Martín, cuando vuelve a la Argentina, vuelve con Alvear, con el hijo de Diego de Alvear, ¿no? Y se hacen muy amigos, además de este Alvear. Habrán sabido que quizás eran hermanastros, suponían alguna situación parecida a esta. ¿Quién sabrá, no? ¿Quién sabrá? Y este Alvear además le abre a San Martín muchas puertas de lugares que hubieran sido imposibles en el medio de la sociedad porteña, imposibles que San Martín pudiera tener acceso a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto, insisto, forma parte de este mito, forma parte de esta leyenda, pero es una leyenda que nos gusta por ahí mantenerla y reivindicarla, ¿no? Dicen que doña Rosa Guarú murió muy longeva, tenía más de 100 años, y que vivió como 30 años más que su probable hijo San Martín, y ella siempre estaba atenta a las noticias, y que una vez preguntó qué había sucedido, y le cuentan que San Martín había muerto lejos en el exilio. Bueno, se le escaparon unas lágrimas, dice quienes anduvieron por ahí investigando. Bueno, de hecho después se intentó hacer un ADN y la justicia no lo permitió, ¿no? Así que bueno, quedará dentro de estas anécdotas que involucran a los pueblos originarios, a uno de los próceres más importantes que tuvo la Argentina, Latinoamérica y el mundo, y a una mujer como Rosa Guarú. Qué linda anécdota, Julia, una preciosura. Lo que también es interesante ver, ¿no? Es como ese San Martín niño que vivió solo 8 años en Argentina y muy jovencito con sus padres se mudó a España, se formó también desde adolescente en el ejército español, peleó más de 20 años en ese ejército, siendo condecorado, siendo muy reconocido, con batallas históricas como la de Bailén, donde se le dio la orden de honor por haber peleado con mucha bravía en esa batalla. Ahí, perdón, sí. Napoleón, cuando se encuentra por primera vez con San Martín, le toca la espalda y le dice Bailén, ¿no? Sí, sí. Como que lo reconoció. Exacto. Se ve que había sido molesto el misionero. Totalmente, porque además lo criticaba después San Martín a Napoleón por la estrategia utilizada en Waterloo, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, y esa persona que vivió mayoritariamente en Europa, gran parte de su vida en Europa, apenas se enteró de la Revolución de Mayo, no tuvo demasiadas dudas a su lugar de pertenencia, ¿no? Y rápidamente buscó las formas de retornar a Argentina a lo que era todavía un virreinato del Río de la Plata en Revolución, y se puso a la orden del gobierno nacional, y tampoco estuvo mucho más tiempo aquí. Son solo 5 años adicionales desde que volvió y un poco más en el resto de América, pero en muy poco tiempo, a mí me sorprendía eso, participó de una de las revoluciones más grandes que
que tuvimos y que nos llena el alma, ¿no? Leandro reflejó un poco todo eso en su película. Sí, un poco, la idea justamente de la película era tratar de reflejar esa idea, la idea de la revolución. Porque a veces también nosotros vemos con una perspectiva del diario del lunes, ¿no? O sea, vemos las cosas terminadas, la resolución, digamos, de los hechos, y los tomamos como algo inamovible, entonces es muy difícil reflexionar sobre ese momento preciso. Entonces, cuando uno dice la patria, uno debería pensar básicamente cuál es la patria de un revolucionario, ¿no? O sea, ¿cuál es la patria de un revolucionario? ¿Es el lugar donde nació? ¿Es el lugar donde sus ideas son posibles de llevarse a cabo? O sea, todo este grupo de gente que pelearon en España, no es que pelearon a favor de un rey tampoco. O sea, estaba pasando en España también algo muy interesante, que había una revolución que estaba sucediendo en España, que era una revolución de las ideas. Lo mismo que pasaba en Francia. Entonces esto del iluminismo estaba en todos lados, y los militares de ese momento eran la gente ilustrada, junto con el clero, y eran los que podían acceder a ciertas ideas, digamos, y se contagiaban de esas ideas. Cuando España cae, el único lugar real donde podían continuar, digamos, con estas ideas era América. Que América, en esa época, o sea, hay que pensar que no era que América era otro lugar, era una provincia fuera de la metrópoli, pero eran provincias del imperio. Entonces fueron a pelear a provincias del imperio, y cada uno, si ustedes ven para dónde fue Bolívar, para dónde fue Miranda, para dónde llegó San Martín, Alvear, digamos, que fueron a sus lugares de pertenencia, pero todos con una idea en común, que era llevar adelante la revolución en el lugar posible. Y a mí me parece, o sea, y es básicamente contra el absolutismo. O sea, contra lo que se pelea es contra la oscuridad del absolutismo. Y eso hace que cuando San Martín llegue acá, no es que pelea por Argentina, no es que pelea por América. O sea, hay una idea de unidad americana. Por eso cada vez que hay algún próximo combate, alguna próxima batalla, hay mucha correspondencia entre los generales, hay mucha correspondencia entre las cabezas tratando de convencerse, che, o sea, es una guerra civil prácticamente. O sea, hay algo que se está dirimiendo es la posibilidad de tener un gobierno propio, de crear, digamos, un Estado donde haya igualdad, donde no haya castas, una igualdad relativa, digamos, comparada con la de hoy, pero una igualdad rupturista en ese momento. Y esa idea de revolución me parece que es la que guía a todos estos hombres, que son gigantes, son enormes y tienen algo que después se va diluyendo con el tiempo, que es una especie de conciencia de época. Son extremadamente conscientes del momento histórico que están ocupando. Yo creo que en el último, la última parte del siglo XX, o el comienzo del siglo XXI, tuvimos también gobernantes que fueron bastante claros en ese sentido, digamos, del lugar histórico que ocupaban. No hubiese existido el ALCA, sino. Es como, me parece que es más sobre eso, digamos, cómo hacen para juntarse todas estas cabezas para poder llevar adelante algo. Y bueno, ahí hay una idea que subyace, una idea que lo supera a ellos también, que supera individualidades. La película obviamente es una película, y las películas nunca son acabadas, digamos, nunca dando una idea acabada, digamos, son como un ejemplo, un llamado de atención, si se quiere. Pero bueno, en la película tratamos de condensar un poco esta idea, digamos, de la revolución. Por eso se llama revolución, no se llama San Martín. No es el santo de la espada tampoco. ¿Sabes? Como era tratar de mostrar distintos actores, digamos, que tuvieron desde la cabeza hasta la soldadesca en una gesta, digamos, en común. Pero básicamente ideológica. A mí me pasó cuando era chico, San Martín, creo que a todos nos debe haber pasado, era una figura deslumbrante, ¿no? Para cualquier niño de edad en la primaria. Sí. Tanto que después me tocó, cuando fui un adolescente en la secundaria, participar, tuve la suerte de poder participar en un proceso de estos que había en esa época, que eran como concursos sobre historia, y a un grupo de estudiantes nos permitían salir de clase para ir a la biblioteca a leer historia de San Martín para formarnos y informarnos y después participar en el concurso,
que por suerte ganamos y fue una gran satisfacción, era un concurso en grupos y eso, pero desde ahí la historia de San Martín se quedó muy pegada, la historia y los acontecimientos que San Martín generó se quedó muy pegado en mí, digamos, y sobre todo esa mirada latinoamericana que San Martín tenía, ese desapego por el poder, a pesar de ser un hombre que ejerció el poder, ese desapego personal que lo acompañó toda su vida, que me da la impresión que también es un eje que tuvieron los patriotas latinoamericanos, que buscaron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y XXI la unidad latinoamericana, ¿no? Sí, y ese desapego tiene que ver cómo han sido tratados también, ¿no? Yo creo que la historia como que en nuestra Latinoamérica se repite de una manera increíble. Rivadavia trató de traidor a San Martín, ¿no? Bueno, esto cuando miramos para acá la historia de los pueblos y de los presidentes, los últimos presidentes de Latinoamérica y los de Argentina puntualmente, ¿no? Como han sido maltratados y siguen siendo maltratados, ¿no? Esto de asumir un papel tan importante de discutir o disputar los intereses con los grupos económicos de mayor poder, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, tiene desde hace muchísimo tiempo las mismas respuestas, ¿no? Eso también es bastante, cuando uno revisa la historia, lo ve con claridad, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y ese espíritu revolucionario del que hablaba Leandro, que pensaba la revolución desde los americanos, digamos, entiendo yo, como que Leandro acierta en decir que San Martín peleaba en España para una España libre también, ¿no? Para una España constitucional y en contra del realismo, del realismo absolutista, y eso mismo hizo en América, y eso me parece que se ve reflejado muy profundamente en las decisiones militares que San Martín iba tomando cada vez que le tocaba enfrentar a las tropas realistas en América, entendiendo que en esas tropas había gente que había peleado con él por lo mismo que estamos diciendo en la campaña española. Y a mí siempre me sorprendió la forma en que San Martín tomó el principal bastión que tenía España en América, que era la ciudad de Lima, y el puerto y el fuerte que la guardaba, que era el fuerte del Callao, porque en esa toma aplicó muy, muy poco la fuerza militar, en términos directos, y en cambio sí mantuvieron un asedio al fuerte durante mucho tiempo, pero cuando San Martín, sus propios soldados y el almirante de su flota, Thomas Cochrane, le pedía y le exigía fuertemente que haga una acción militar muy fuerte contra los militares que estaban en el Callao, él se negó continuamente e incluso dejó pasar tropas que mandaba desde la sierra, desde la sierra peruana, de la Serna, que fue el último virrey del Perú, para que pertrechen a los sitiados en el Callao sin hostigar a esas tropas, pudiendo haberlas hostigado muy fácilmente en su paso alrededor de la ciudad de Lima. Y fue muy criticado, y sin embargo San Martín les decía, miren, esta gente va a entrar y se van a tener que ir porque la comida que tienen no les va a alcanzar, y si son muchos, les va a alcanzar menos. Y efectivamente fue así. El general Lamar, que es el que dirigía el puerto del Callao, cuando se rindió, además de rendirse, reconociendo
el lugar que ocupaba, él era un criollo, se pasó al bando patriota. Fue de ahí en adelante un militar más que peleó en contra del absolutismo. Esa mirada de San Martín, de entender al otro, de tener empatía, una inteligencia empática, para reconocer que el otro que estaba peleando con él no era un enemigo de la causa, que lo podía convencer y que lo podía convencer de acompañarlo en lo que seguía. Me parece que fue también otra de las características importantes que tuvo su personalidad, ¿no? Completamente. También una cosa interesante, que es que muchos se conocían, o habían cursado juntos en universidades, o fueron compañeros de armas. Eran pocos también. Y por ahí se habían cruzado en algún momento. Lo que hay es una diferencia de ideas que obviamente se dirimía con las armas, digamos. Pero tiene una cosa particular San Martín, que me parece que es impresionante. O sea, el tipo realmente es un genio militar, básicamente. Digamos, un tipo que realmente conoce y entiende de las armas, de cómo utilizarlas, de la estrategia, digamos, y entiende muchísimo. Es el mejor militar que tuvo América en ese momento. O sea, cuando él llega, acá es el único militar de carrera, digamos, todos lo tratan con muchos honores porque es el único tipo que viene con unas cucardas, digamos, lo de Bailén es una, pero viene con un prestigio, digamos, un tipo que el prestigio digamos, se adelanta, digamos. Y la verdad que es un tipo que tiene esa capacidad. Pero también tiene un conocimiento muy sensible de las personas, extremadamente sensible. Y logra ver en cada uno sus capacidades propias, sus debilidades, digamos, un tipo extremadamente inteligente. De hecho, le decían el indio, y también le decían el zorro, porque era extremadamente vivo y perspicaz. O sea, un tipo que entendía con quién y cómo tratar. Y también cómo persuadir, y se dedicó mucho a persuadir, intentó mucho persuadir, medio que lo hacían todos los revolucionarios, pero San Martín particularmente. Y cuando tuvo que cometer algún acto, digamos, de sedición, si se quiere, lo cometió. De hecho, Rivadavia básicamente lo que intenta todo el tiempo es decirle, y por qué, digamos, lo acusa, digamos, y de alguna manera es uno de los que termina su exilio, es porque básicamente no devuelve un ejército que es de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se lo lleva y no lo devuelve más. Y cada vez que le piden que lo devuelva, dice, no, lo que pasa es que van a desertar, esto se me está desarmando, y sigue luchando. Que por un lado es cierto, le iban a desertar, pero por el otro se choreó un ejército, básicamente. Pero porque el tipo tenía la conciencia clarísima de que ese ejército, por más de que haya estado bancado de alguna manera por Cuyo y las Provincias Unidas del Río de la Plata, es un ejército latinoamericano. Y el ejército que cruza los Andes es un ejército que tiene un gran porcentaje de chilenos. Y que en ese momento no es que eran chilenos. Y había un gran porcentaje de negros, que no es que eran parte de un ejército. O sea, ese ejército era un todo. Y que los pertrechos hayan venido del lado del gobierno de las Provincias Unidas y que la firma haya venido del lado de las Provincias Unidas, él entendía de que separar ese ejército, desmembrar ese ejército, sobre todo para guerras que él pensaba que eran intestinas, porque una cosa es una guerra civil contra el absolutismo, digamos, entendible, y otra cosa es una guerra civil entre patriotas, digamos, entre revolucionarios. Y ahí donde nunca entró. Y ahí es donde no entró la gran mayoría de los próceres, digamos, que tenemos. Pero el entender eso me parece fundamental. El conocer el contra quién. De hecho, Rivadavia permanentemente, no le daba ni siquiera algún apoyo a ese ejército, ¿no? Lo que vos decís, Leandro, lo mantenía Cuyo, lo mantenían las provincias, porque no recibía los aportes necesarios para que ese ejército se pueda mantener, ¿no? Era bien evidente que lo quería, que lo maltrataba y que quería diezmar a la gente, a su fuerza, a lo que tenía en ese momento, ¿no? Hay una cosa hermosa que es lo que pasa con Cuyo, que eso es probablemente una de las mejores, de las acciones más alucinantes de San Martín. No tiene brillo, no tiene épica, digamos, es mucho más austero, pero es maravilloso, que es
cuando San Martín llega o sea, San Martín entiende que la única manera de hacer una acción a gran escala es a través de los Andes y a través de Cuyo. No se puede hacer por el norte. El norte está cerrado, es imposible. Belgrano pelearon, perdieron, pierden, ganan, es imposible. Y el tipo se da cuenta, después de hacerse del ejército del norte, que ahí no tiene sentido. Y de alguna manera teje y pide ir a Cuyo. Es una cosa bastante interesante porque al tipo lo nombran. Pensemos que ahí San Martín no es el general San Martín, no es el libertador. Es un militar que es un teniente coronel muy firme, bueno, ya es que había sido general, o sea, pero un tipo oscuro, digamos un militar oscuro, no tiene las luces que tienen los demás, no tiene las luces que tiene Alvear. Y cuando se hace cargo de Cuyo, también es una zona media periférica, digamos, no es una zona central. Medio que nadie se la imagina que de ahí va a salir. Y lo que termina haciendo es algo realmente revolucionario, que empieza a ser un sistema de producción que nunca se vio, de adiestramiento de gente que nunca se vio, de producción mular, de producción de alimentos, de ropa, de uniformes, o sea, son cosas, en esa época un uniforme salía más o menos lo mismo que hacer una casa, o sea, era carísimo realmente, y lo termina haciendo la gente. Y hay algo de una transmisión, si se quiere, de un contagio de entusiasmo revolucionario. Entre todo el ejército, digamos, San Martín a la cabeza, pero realmente una bajada muy, muy interesante. Y todo lo que termina haciendo la gente es fabuloso. O sea, realmente se termina haciendo un ejército desde un lugar que era imposible, inimaginable. Y ese es el ejército revolucionario, ese es el ejército libertador, es una cosa increíble. Era un ejército popular. Totalmente, totalmente. Por eso San Martín hace una cosa que es muy interesante, o sea, entre varias, digamos, la que me acuerdo, es que deroga una especie de ley, si se quiere, la verdad que no sé si estaba escrita o no, pero de alguna manera está derogada, donde los negros y zambos no podían pasar del escalafón más bajo de cada regimiento. ¿Por qué hace esto? Esto es alucinante. Había muchos negros que habían servido en casas que sabían leer y escribir, que eran tipos más bien letrados, contra otros que obviamente la gran mayoría eran analfabetos. Era mucho más importante tener un tipo letrado a la cabeza de un regimiento que uno que no lo fuera. O sea, los negros terminan teniendo el grado de sargento, por ejemplo, que era inimaginable en la época, en el Ejército de los Andes. O sea, en el Ejército de los Andes aparecen sargentos negros. Eso después se repite, digamos. De hecho, hay muchos guerreros de la independencia, guerreros del Ejército de los Andes que terminan siendo bastante famosos, negros que terminan siendo bastante famosos. Pero eso es una cosa que San Martín ve, entiende, digamos, y es muy difícil pensar, o sea, hay que meterse en la cabeza de la época, ¿no? La idea de que un negro pueda llegar a mandar a alguien no negro. El tremendo quilombo. Por eso termina armando estos ejércitos, estos regimientos de negros y zambos para que no haya problemas de casta, digamos. ¿Qué hace este negro dándome una orden a mí si soy blanco? O sea, pero eran tipos que estaban mucho más preparados de alguna forma. Él entendía eso y sobre eso actuaba. Eso es extremadamente revolucionario para la época. Pensemos españoles de provincia, ¿no? Está buenísimo. Vos contabas, Leandro, que tenías una anécdota, supongo que es esta, o es otra más. No, es una anécdota del rodaje. Tengo una anécdota del rodaje con respecto a la arenga. ¿La querés contar? Sí, por supuesto. Las arengas son casi como una especie de recurso narrativo de cualquier película bélica, ¿no? O sea, todas las películas bélicas hay un momento, sobre todo películas bélicas del siglo XIX o previo al siglo XX, todas las anteriores, siempre hay un momento de un discurso. Básicamente funcionan para lo siguiente. Si son películas medianamente de acción o bélicas, no hay mucho momento para la reflexión. Generalmente son cuestiones de acción, de reacción, etc. Las arengas sirven para eso, para hacer una bajada ideológica, si se quiere. Esta es la bajada ideológica de Revolución, de la película Revolución, es un rejunte de escritos de San Martín dispersos en distintos momentos de su vida, que de alguna manera condensan
la idea sanmartiniana de la revolución, la equidad, etc. Cuando vamos a rodar, nosotros filmamos en San Juan, en gran parte de la película. La mitad de la película la filmamos en San Juan, todos los exteriores. La arenga la filmamos ahí en San Juan. Y junto con Rodrigo La Serna, el protagonista, teníamos las habitaciones del hotel conjuntas. Digamos. Estábamos, y a la noche, cuando nos juntábamos a comer, discutíamos las escenas, qué vamos a hacer, estuviste bien, bueno, buenísimo, che, esta no la entiendo mucho. Entonces veíamos los guiones. Bueno, comimos esa noche, estaba un poco nervioso. El otro día, Rodrigo estaba medio nervioso. San Martín, arenga, difícil, ¿no? O sea, la arenga de San Martín. Y bueno, nos vamos a dormir, yo me voy a dormir, ¿viste? Pienso un poco, yo escucho la puerta, Rodrigo, ¿qué pasa? Es malísima la arenga, me dice el doctor. Porque, no, le falta todo esta arenga. Digo, boludo, ¿por qué no me dijiste antes? No, me di cuenta recién. Bueno, nos vamos al cuarto de él, nos abrimos un vino y nos pusimos a reescribir toda la arenga de nuevo. Y él me decía una cosa muy interesante. Tenía había agarrado la foto de San Martín, la había impreso y tenía la foto, la única foto del general la tenía arriba de una chimenea, de una chimenea. Prendimos unas velitas y nos pusimos a pensar realmente qué es lo que queríamos decir. Y nos pusimos a escribir toda la noche lo que iba a ser la arenga el otro día. Y a pasarle y a actuarle, Rodrigo la actuaba y un poco la subía, bajaba, tratando de no despertar a nadie también, porque estamos en un hotel con más gente. Esa arenga se terminó de escribir la noche anterior, junto con Rodrigo. Y tenía razón, él tenía toda la razón, porque era una arenga que había juntado todos los bandos, y había armado una arenga con los bandos, ¿no? Un poco el Seamos Libres, lo demás no importa nada, en realidad es un bando de 1819. Pero había juntado todo y más o menos estaba la forma. Pero me decía, loco, acá le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta el espíritu de San Martín. Acá no está el espíritu de San Martín. ¿Y cuál es el espíritu de San Martín? Que no se banca que haya castas, loco, no se banca, este tipo no se banca que haya diferenciación. Este tipo no se puede bancar que a un negro por ser negro lo traten para la mierda. No se puede bancar que haya indios que tengan un escalafón más bajo porque son indios. No se banca el yanaconazgo, no se banca la esclavitud. ¿Cómo carajo escribimos esto? Y ahí escribimos la arenga. Me pone la piel de gallina, porque me acuerdo y fue precioso. Y fue un momento donde nos bajó de alguna forma, y ahí es donde entra si se quiere, la cosa media, no sé, esotérica, si se quiere, del artista, donde hay una idea, donde uno es solamente vehículo de esa idea y aparece y está. Y esa es la arenga. No existió la arenga, no existe la arenga de San Martín. San Martín nunca dio arenga. La única arenga que dio fue después de Cancha Rayada, porque le dijeron, che, se nos están yendo todos, decirle algo a alguien, y dijo 2 o 3 palabras, pero era medio choto para hablar en público, era muy bueno para hablar en privado. Pero esa arenga, que está en la película, es la arenga. Y ahí es donde entra algo que Julia decía recién que me parece fundamental, que es, a veces, la realidad histórica no termina de explicar una idea, ¿no? A veces la realidad histórica se queda corto y es donde aparece la leyenda o aparece el mito para poder llenar estos baches que necesitamos para la narración. Esa es la anécdota. De todos modos, podría haber existido tranquilamente esa arenga, ¿no? Totalmente, claro. totalmente. Ahora, claro, porque representa el espíritu. Sí, habla muy bien también del actor, ¿no? Cómo conocía el personaje. Increíble. Qué interesante. Miren, les voy a mostrar una cosa. Yo, sí. cuando lo conocí a Rodrigo, nos juntamos para ver la película, charlamos un poco, ¿qué pensás vos? Más o menos, bueno, tipo realmente brillante, digamos, es un genio, digamos, no es un tipo normal. Y bueno, medio que sí, pegamos onda, pues bueno, ¿qué te gustaría que lea? Le paso cosas para leer. Yo hacía como 5 años que estaba investigando sobre San Martín, era una cosa muy profunda. Yo creo que a los 2 meses sabía lo mismo que yo, o más. Y un día viene y me dice, mirá lo que tengo, me dice el loco. Me hace una fotocopia, me viene con una fotocopia, esto. Antología sanmartiniana. Se lo había leído todo, me hizo una fotocopia a mí para que lo lea. Le dije, negro, ni en pedo me leo todo esto. Ya leí tanto que... Una cosa impresionante, esto me lo pasó él. Es como que no es solamente que él, qué lindo hacer de San Martín, qué bueno para un actor ponerse el uniforme, encarnar a esta persona que uno lee de que es chico, no. Reseteó, borrón total y arrancar de cero y tratar de entenderlo de cero. La verdad que eso es un lujo, un lujazo. O sea, trabajar con un tipo así es un lujazo. Me imagino. Y otra de las características de San Martín
era su sentido del humor, ¿no? Era interesante. Hay anécdotas así que son muy simpáticas, cuando le pasa la mano a Marco del Pon, era, ¿no? Que le dice mano blanca, ¿no? Sí, sí. Se venga también de todo lo que habían dicho en su momento de él, o con el fraile Zapata, pues el fraile utilizaba el púlpito para hablar mal de San Martín todo el tiempo, y decía, a San Martín le vamos a sacar el san, como a Lutero, que era el peor hereje, y se llamará solo Martín, ¿no? Entonces, cuando estuvo frente a Zapata, dijo, a usted le vamos a sacar la sa, dice, vamos a decir solamente pata, porque eso se merece, ¿no? Bien, Qué brillante, hermoso. interesante esas Hermoso. anécdotas, esos momentos que deben haber sido magníficos, ¿no? Poder haberlos vivido también. Hermoso, hermoso. Bueno, está la anécdota esa también de que cambia las etiquetas de vino. Claro, Sí, ¿se sí. acuerda? El vino de Málaga con el vino, Con el cuyano. argentino. Cuyano, estoy diciendo, no, que vino espectacular, este vino es Claro, bueno, ahora, ¿no? Es genial. sí, genial. Y terminaron diciendo que era maravilloso un vino que no era. Cuyano. Que era cuyano. Pero, Claro, y ahí lo muestra también como un defensor de la industria local, ¿no? exactamente, Del ¿no? desarrollo local. Eso es Cosa que bien interesante. lo hermana a los gobiernos populares que mencionó Leandro hoy, que vos también dijiste, Julia, Sí, en el entender América para los americanos en el concepto más amplio que el que lo decían los yanquis, ¿no? Completamente. Bueno, hay una anécdota, retomando una cosa que había dicho Julia, que con respecto a los vapuleados, digamos, de los gobiernos cuando son populares y entienden sobre la necesidad de la unión de países. Esto está en el libro de Mitre, o sea, no es ningún revisionismo histórico ni un carajo. Hay un momento donde a San Martín lo acusan de tener cuentas a su nombre y de O'Higgins en Estados Unidos. Es una cosa increíble. qué Y bárbaro, dice, cómo una de se las repite. pocas manchas que le podemos llegar a encontrar al general es la que lo acusan, pero después se sabe que esas cuentas eran para poder comprar barcos en la revolución. Una cosa increíble. O sea, digo que es como un manual, ¿viste? El manual. A ver, bueno, ahora nos toca la de la corrupción. A ver, vamos con esto. Ahora nos toca la de ¿Qué Es repetimos increíble. hoy? A ver, ¿qué repetimos hoy? No se les cae una idea nueva, eso es clarísimo. O sea, vos cuando estudiás historia te das cuenta que más o menos de la misma forma van a atacar más o menos igual. No se les cae una sola idea. Es cierto. Y cómo se hermanan también, es para ir finalizando, si les parece, la anécdota esa, después de la vuelta de obligado, del reconocimiento de la lucha que hizo Rosas por la soberanía, ¿no? Como esa mirada, que como dijeron ustedes, también es alejada de las peleas internas, digamos, porque él siempre, aun cuando quiso volver a Argentina, no llegó a desembarcar para no participar de una lucha fratricida en la que él entendía que iba a terminar peleando contra quienes habían sido sus colegas de armas o quienes compartían una idea de liberación de América. Y a pesar de tener después ideas diferentes de cómo conducir esa patria liberada. Y nada, el reconocimiento que él le hace a Rosas se enmarca, me parece, en eso, ¿no? Reconocer lo importante de sostener la independencia y la soberanía de América frente a las potencias coloniales. Sí, y ¿sabés qué? Me parece interesante también y muy importante destacar la actitud que tuvo con Belgrano, ¿no? Y el cariño que se tenían los dos, eran grandes amigos a pesar de verse poco, pero tenían mucha comunicación epistolar, y bueno, cuando él se encuentra con Belgrano, en realidad la orden era poner orden ahí, porque con Belgrano no va más, no podemos seguir avanzando, ¿no? Por la situación, por todo lo que había sucedido. Sin embargo, él se hace mucho más amigo todavía de Belgrano y tiene una consideración especial, ¿no? Eso también, también creo que es importante
y que lo muestra como esta persona tan íntegra que era, ¿no? Absolutamente. Completamente. Bueno, y hay otra también que es muy interesante, que a pesar de que San Martín no era partidario del federalismo, digamos, en ese momento le parecía que era una otra forma más de atomización. Hay una buena relación con Artigas. Digamos, cuando él vuelve, que vuelve solo, supuestamente en Buenos Aires lo podían llegar a ahorcar, digamos, podía ser. Artigas le ofrece mandar un regimiento a cuidarlo, para que vaya hasta el puerto. Es una cosa alucinante, porque siempre se había mostrado de alguna manera reacio, pero no llevó al ejército de los Andes para pelear contra Artigas, que se lo pedían, ¿no? Contra la banda oriental. Y eso me parece que es una forma de reconocimiento, digamos, y a pesar de diferencias ideológicas en detalle, estos tipos se reconocían en el tiempo también, ¿no? O sea, se reconocían como algo que era superador. Belgrano, Artigas, Rosas, San Martín. Digamos, si uno ve, hay una cosa troncal en todo eso, ¿no? No solamente una cuestión algo que trasciende probablemente ese momento específico que están viviendo. O sea, como que la podían ver más allá. Y gente, nada, brillante, gente brillante. Absolutamente, con un hilo conductor entre ellos, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte, muy Sí, así también cuando uno mira cómo eran tratados por sus enemigos, por sus opositores, el trato era similar. Sí. Jorge Rivas, ese diputado socialista que fue parte del frente, que es parte del Frente de Todos, decía cuando le preguntaron una vez qué es lo que más le gustaba de Néstor Kirchner, y a mí me enamora de Néstor sus enemigos, digamos, sus detractores. Hermoso. Sí. Está muy bien. Es buenísimo. ¿Con quién te hiciste kirchnerista? Con nosotros. Con los otros. Sí. Sí. Bueno, les quiero agradecer mucho esta participación. La idea era más o menos tener esta charla distendida con ustedes, que reflejara, me parece, cosas que no se reflejan naturalmente de la vida, de la historia de San Martín, de su personalidad, de la construcción de San Martín como un revolucionario, que es un poco lo que Leandro ha reflejado en su película, de lo que cuenta Julia, de las anécdotas iniciales, de su arraigo con la tierra natal, que nos parecía muy interesante poder charlarlo y ofrecérselo a nuestro territorio. No con la idea y el creernos que estamos haciendo una página de la historiografía sanmartiniana, sino tratando de reflejar esto, al ser humano, al que seguramente tuvo dudas, pero que tuvo una idea en su cabeza que llevó adelante en distintos momentos y con distintas herramientas, ¿no? Bueno, gracias Mario, espero haber cumplido tus expectativas con esta charla. Leandro, un gusto conocerte y felicitaciones, muchas felicitaciones. Y bueno, aquí estaremos siempre, en el mismo lugar. Gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Julia, un gustazo. Les agradezco muchísimo este espacio. Vuelvo a decir, fundamentales. Son espacios fundamentales para seguir. Hay que seguir hablando, hay que seguir encontrándose. Más que nunca, ¿no? En esta situación también bastante complicada que estamos viviendo con esta pandemia, con la cantidad de desinformación que hay alrededor. Son momentos de debilidad también personales, digamos, que de cada uno, y está buenísimo encontrar estos espacios para poder hablar de lo importante, digamos, ¿no? Que es nuestra identidad y nuestra historia y lo que nos mueve como pueblo. Y yo quiero aprovechar, porque como esto va a ser editado, Mario, nosotros desde el Parlasur, que no se visibiliza nuestro trabajo, se ve poco, pero en todos estos últimos meses de pandemia y de una situación tan delicada, trabajamos mucho con proyectando cosas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hicimos con otros parlamentarios fue haber presentado un proyecto para
que se lo condene a Bolsonaro por delitos de lesa humanidad, ¿no? Pedimos a la Corte Penal Internacional que se haga cargo, denunciamos bueno, por todos los foros y por todos los lugares donde podemos. Nosotros, como habitantes de acá de Misiones, estamos en riesgo permanente, tenemos 900 kilómetros de frontera con Brasil, con pasos fronterizos que son algunos muy frágiles, así que nos tenemos que cuidar muchísimo, y sin embargo, a pesar de todo eso, Misiones es una de las provincias que menos casos tiene, ¿no? Pero quiero insistir con el tema del Parlasur. Les pido a ustedes que también puedan ir visibilizando nuestro trabajo, porque ha sido, en todos estos meses de pandemia, ha sido muy intenso. Tuvimos épocas de sequía acá en la zona, trabajamos mucho con eso, con Brasil, con Paraguay, para que abran las empresas, el tema de la veda de los ríos, el tema, bueno, en fin, cantidad de cosas. Pero bueno, venimos de estos 4 años donde hicieron desactivar todo lo que haya sido integración regional, y el Parlasur estaba dentro de esos organismos que no tuvo ningún tipo de atención por parte de... Así que recuperar todo esto, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, y todos los espacios sirven para contar lo que hacemos también. Sí, Julia, contá con nosotros. Gracias. Quería finalizar agradeciéndoles a ustedes dos, fue un honor que estén aquí. Quería mandarles un saludo de Mayra Mendoza, nuestra intendenta, para ambos. La verdad es que estamos trabajando en Quilmes en las condiciones que se puede. Como ustedes mencionaron, esta pandemia afecta a todas las actividades que tenemos, tanto de las actividades del municipio como de nuestros habitantes. Están sufriendo muchísimo. Quilmes es uno de los partidos del conurbano que está más afectado por la pandemia. Hemos logrado algunos éxitos importantes en esa pelea contra el virus, que es un enemigo diferente a los realistas, pero que nos afecta muchísimo, como el caso de la contención del brote en Villa Azul, que fue muy reconocido, muy trabajado con el territorio, muy trabajado con las organizaciones de base popular, y en ese sentido nos hermanamos con esta idea de nuestros próceres de contactarse profundamente con las necesidades del territorio. Y la verdad es que les agradecemos todo lo que han expresado, y esperemos que estas cosas se repitan. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchos éxitos, Leandro, con nuevas películas. Muchos éxitos, Julia, en el Parlasur. Abrazo grande para los dos. Éxitos también a vos, Mario. Gracias. Fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal
agiganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en su ruta laureles. A su paso triunfal San Martín, San Martín, el señor de la guerra, por el secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a tu sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur iluminen por siempre los rumbos de la patria que alumbra